Eduardo nos va a dar una capacitación sobre atención médica de alta complejidad, teniendo en cuenta siempre nuestro territorio, que es la provincia de Buenos Aires. Es especialista, sus especialidades es neurocirujano, neuroradiólogo intervencionista del Colegio Argentino de Neuroradiología, hemodinamista, cardiología intervencionista, título del Colegio Argentino de Cardiología Intervencionista. Se desarrolló como jefe de neurocirugía y unidad de stroke Hospital Italiano de La Plata, jefe de la unidad de terapia terapéutica endovascular cerebral del Hospital San Martín de La Plata, neuroradiólogo, intervencionista del Hospital de Niños Sor Ludovica de La Plata. Bueno, todo eso, todo eso. Eh, Bueno, yo no sé, y esto ¿vos tenés un power para pasar, Eduardo? sí, sí, tengo un power. ¿Lo, Así lo pasás empezamos. vos? Sí, sí, lo paso yo. Perfecto. Tiene que compartir. Sí, ponelo a compartir vos. Si lo tenés vos, poné a compartir Sí. pantalla. Ahí, Ahí ya, está. compartir. Bueno, no sé si querés decir algo más para presentarte o algo, decilo, yo No, dije, vieron muchas cosas que les voy a ir explicando. Bueno, primero, agradecer, empezamos lo de rutina. O sea, agradezco a Hugo Lares, que es un amigo. Nosotros estudiamos juntos con mucha convicción, amamos la medicina y gracias a Dios, bueno, nos volvió a encontrar en esta etapa de la vida. A Fernanda Coutinho agradecerle por la oportunidad, a Claudia del Valle, que es la vicedirectora, bueno, Gabriel Minervino, que hemos chateado así, pero muchas gracias como el secretario general, y a Miriam Niveiro corresponde. Todo eso que escucharon vengo de la neurocirugía, pero dentro de la neurocirugía me especialicé en la parte vascular, o sea, lo que hoy está de moda es el accidente cerebrovascular. Y era muy difícil tratar los pacientes vasculares. Yo cuando empecé, siempre me decían que estaba loco, por así decirlo, porque era una patología que no tenía solución. Y, y un día, bueno, roté por Francia y vi cómo hacían toda la parte endovascular y todo el potencial que hay de cada vez más tecnología, y hoy es increíble las cosas que estamos haciendo. Entonces, bueno, agradezco a todo el auditorio, quiero mostrarles también, porque esto es muy nuevo. Hay gente que desconoce también estos tratamientos y habla parte de lo que es el tema de hoy, que es la atención médica de alta complejidad en la provincia, que aunque esté difícil, uno está constantemente tratando de perfeccionarse y ponerle pila, por así decirlo, al sistema de salud. Así que bueno, empezamos. Llevarme una clase bien de capacitación y para que la gente vaya entendiendo, si es lo que más me gusta, no es una charla tan técnica, van a haber cosas técnicas, pero vamos a detenernos, vamos a explicar y me gusta que me pregunten, así que no se sientan mal por si interrumpen, o vamos aclarando las cosas. Uno cuando habla de sistema de salud se habla de niveles, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. O sea, hay los niveles, fíjense que el nivel uno, 2 y 3, nivel uno son los centros de salud, por así decirlo, el de menos especialidad, los centros de especialidad nivel 2 y los niveles de alta especialidad, que son los niveles 3, o sea, el tercer nivel, que es donde, lo que vamos a hablar hoy, que es donde yo pertenezco. Fíjese el porcentaje al lado, es lo que consume en un sistema de salud. O sea, el 95% se llevan los primeros dos niveles, pero el 5% es lo que son las ultras especialidades. Pero no quiere decir que sean las menores, porque a veces son las que más gastan dentro de un sistema de salud. Fíjese el nivel primario, entonces el de mayor cobertura, pero de menor complejidad, es lo que hablamos, fíjense, están las estaciones de médicos rurales, consultorios urbanos, los centros de salud familiar, y el objetivo es proyectarse y ver cómo optimizar los recursos de la comunidad. Ahí está el aprendizaje, ahí está la enseñanza de las enfermedades y abarca todo ese tipo de prevención. El secundario, en general, fíjense que no se contacta directamente con la comunidad, se relaciona tanto con el nivel primario para devolver los casos resueltos, no como el terciario, pero, por ejemplo, alguien tiene una apendicitis, entonces va a un hospital, lo operan y eso es parte del nivel secundario, ¿sí?
Y el nivel terciario comprende los servicios de hospitalización de alta especialidad. Fíjense que estamos hablando de la cirugía cardiovascular, la hemodiálisis está dentro, todo lo que sea, en ese momento estaba definido la tomografía axial computada, pero está la resonancia, están todos los equipos de alta complejidad. La neurocirugía propiamente dicha, la nuestra, los laboratorios de investigación, los laboratorios de alta especificidad, angiografías coronarias y neurológicas, que es lo que hacemos nosotros, la radioterapia y los estudios de medicina nuclear. Entonces, como un resumen más o menos, tenemos que decir, bueno, el nivel primario es el más cercano a la comunidad, se encuentra organizado a fin de resolver las necesidades básicas y más frecuentes de la atención, que pueden ser resueltos con actividades de promoción, prevención de la salud. Y es la puerta de entrada al sistema de salud. El secundario, lo que hablamos, se encuentran los hospitales y los establecimientos sanitarios. Y el terciario es el que asiste a situaciones o problemas poco prevalentes, que requieren mucha especialización y por ahí alto uso de tecnología. ¿Qué podemos decir? Que la prevención primaria son medidas orientadas a evitar la aparición de problemas de salud. Esto es bien escrito por el Ministerio de Salud nuestro. Prevención secundaria, que son acciones destinadas a la detección precoz, diagnóstico de la enfermedad. Y la terciaria refiere a acciones relacionadas a la recuperación de la enfermedad mediante un diagnóstico y un tratamiento. Este esquema lo saqué bien, está en el Ministerio de Salud de la Nación, hace años que está puesto, entonces más o menos abarca y tienen un esquema de, fíjese, de los centros de salud de menor complejidad hasta los de mayor complejidad. Bueno, específicamente voy a hablar de lo que hacemos nosotros. Vamos a hablar del accidente cerebrovascular, que hoy es una gran problemática de alta complejidad y que está constantemente en aumento. Como definición, bueno, es un déficit neurológico, o sea, es una pérdida de función en una región específica del sistema nervioso debido a una disfunción vascular. Ahora vamos a ver unos ejemplos de dibujitos, pero bueno, uno pierde una función neurológica abruptamente, por eso se llama stroke. El stroke viene de la designación de golpe, entonces no tuvo una traducción al español específica. Nosotros seguimos diciendo stroke, por eso se llaman unidades de stroke o de ataque cerebral. Fue más bien en traducción al español, le hablan de ataque cerebral o ictus. Pero stroke como golpe, o sea, uno estaba bien y de golpe recibió un golpe y empezó a estar con un problema neurológico. Fíjense lo que es, nosotros el 29 de octubre es como que, no que festejamos, sino que promocionamos el Día del Ataque Cerebral. Y fíjense lo que es la Sociedad Neurológica Argentina, o sea, en Argentina hay un ataque cerebral cada 4 minutos. Entonces imagínense, extrapólense a lo que es la situación anual y uno ahí ya va haciendo la cuentita de la cantidad de pacientes con ACV que tenemos no solamente en este país, sino en el mundo. Estos son conceptos que son nuevos, que quiero que se lleven. Es un daño neuronal reversible. ¿Qué significa reversible? Que si uno hace un tratamiento rápido, puede revertir el estado y no llegar a un infarto cerebral. Si no hace nada, es un daño progresivo, o sea, el ACV sigue creciendo, un infarto se sigue instalando y sigue dañando el cerebro. Hay que saber que existen ventanas terapéuticas. Cuando hablamos de ventana, hablamos de tiempo. O sea, nosotros tenemos un tiempo para actuar rápido, por eso siempre ponemos ese relojito y en la ambulancia que tienen que ser un sistema más que aceitado en esta patología. Saber que existen tratamientos y que es una emergencia. Uno puede pensar, uy, qué obvio de decir, bueno, que una emergencia abajo, pero cuando yo empecé con esto, las ambulancias cuando decían, ay, tiene una CB, decían, bueno, apagá la sirena y anda despacio, total tiene una CB que no tiene solución. Y es la verdad, las ambulancias no iban rápido y llevaban a un paciente porque sabía que el paciente ya con una CB no tenía tratamiento alguno. Fíjense una proyección de la OMS de lo que es al 2030. Al 2030, fíjense que fíjense que estamos hablando de cada vez las tres patologías prevalentes van a ser la cardiopatía isquémica, que es la patología del corazón, cáncer en primera línea y el accidente cerebrovascular. Pero bueno, con una incidencia cada vez más grande. En Europa ya se está hablando que mujeres mayores de 65 años está como primer causa de muerte. Y sí vamos a ver en otra diapositiva, y acuérdense que es la primer causa de discapacidad en el mundo, y eso implica mucho a un sistema de salud, implica mucho gasto por ser la patología que más discapacidad neurológica produce.
Fíjese, la primera causa de discapacidad en el mundo y la tercera causa de mortalidad. Y si uno va a los países que tienen más estadísticas, como Estados Unidos, está dentro del top 10 de las causas de muerte en Estados Unidos, la tercera, ellos invierten mucho dinero en esta patología, porque es una patología de alta discapacidad y que deja mucha gente fuera del sistema. Estados Unidos a veces no lo ve como paciente, sino lo ve como también como dinero, entonces ven que pacientes que uno hace una ACV joven quedan secuelados, salen de un sistema, el sistema tiene que pagar por ello, entonces ahí fue cuando empezaron a decir, bueno, algo tenemos que hacer con esto, entonces empezaron a desarrollar las tecnologías para el tratamiento. Fíjense acá que vamos a hablar un poco de factores de riesgo. La Organización Mundial de la Salud, la incidencia promedio son de 200 casos cada 100.000 habitantes. Fíjese la estadística que en menores de 45 años hay de 20 a 200 casos, mayores de 55 ya empieza a aumentar, de 420 a 600 casos, y los grupos ya de 75 años sí tenemos mayor incidencia. Ahora vamos a ver cómo los Perdón, doctor, ¿puedo hacer definimos. una pregunta? Diga nomás. Sí, ¿por qué antes cuando éramos chicos, jóvenes, no se veía esto del ACV tanto como está visualizado ahora, que Mira, por ahí la gente anda en la calle y todo eso y lo vemos, antes no lo mira la, veíamos? Mira, la realidad, yo hice un estudio bastante grande de eso. Yo pienso que había incidencia y prevalencia porque yo hice un estudio randomizado en la provincia de Buenos Aires y vos ves los certificados de función y eran todos paro cardiorrespiratorio. Y yo no tengo duda que la mitad eran accidentes cerebrovasculares o eran aneurismas cerebrales rotos. No había tanta información como hay ahora. Y con respecto también siguiendo la respuesta, es que también hoy se vive de otra manera. Vamos a ver factores de riesgo y otras cosas, entonces uno tiene otra prevalencia a las patologías vasculares. Como decir, que los pacientes hoy en día vivimos más que antes, que es la realidad, entonces uno al ser más longevo aumenta la patología vascular. Y uno vive en diferentes situaciones que se vivían hace 20 años y ni hablar hace 50 años atrás. Fíjese, esto es bien de mi ciudad, de La Plata. O sea, de una población estimada en ese momento que eran 740.000, fíjese los infartos de miocardio que van a la cabeza con 4.200 por año y hace estimado 2.300 pacientes con accidente cerebrovascular por año. Es un montón en la prevalencia de una ciudad de 740.000 habitantes con un área de influencia casi de 1.200.000 personas. Así que ahí está el número de lo que nosotros más o menos tratamos o operamos. Clasificación, para verlo. Los accidentes vasculares, para que tengan una idea, hay dos mecanismos principales. O sea, el más común es cuando uno tapa una arteria, que es el infarto, ustedes lo van a escuchar como infarto cerebral. Se tapa una arteria, obstruye la arteria, no llega sangre al cerebro y ahí es cuando empieza el problema. Si uno no desobstruye ese trombo, hay un problema. Y el otro es la arteria cerebral cuando se rompe. Eso es lo que da una hemorragia cerebral. Cuando hay una hemorragia, uno puede ver, tiene que ver la causa, ver si es de un aneurisma o es propiamente por un hematoma intracerebral. Fíjense que los infartos isquémico quiere decir eso, que no llega sangre al cerebro, puede ser obstrucción directamente por trombosis de una arteria cerebral, puede ser una obstrucción del cuello, la famosa patología carotídea, cuando uno puede poner un esteno o operarla, y enfermedades cardíacas que son por embolia, que es más común de ver. O sea, uno cuando tiene problemas cardíacos, hay gente, por ejemplo, lo más común de ver, yo sé que muchos que están presentes por ahí conocen a alguien que no tiene un familiar que por ahí tiene una arritmia cardíaca que lo anticoagulan y está anticoagulado precisamente para que no haga trombos en el corazón y se desprendan y vayan al cerebro. Fíjese, Ahí la parte, tenemos la una parte, pregunta de Victoria Pérez que te quería consultar algo. sí, Mira, yo tuve patología de Fallot y eso me causó en lo que es todo del cerebro y se me bien, paralizó medio cuerpo. bien. Entonces, sí. Sí, porque es una patología que tiende a veces a formar trombos y puede pasar eso. Continuamos, doctor. Sí, bueno, la parte, lo que hablamos hoy, la parte carótida, fíjese, una carótida cuando hay una obstrucción, como se ve ahí arriba, en este caso nosotros entramos, sacamos el trombo, se pone un stent para restablecer el flujo. Y en las hemorragias lo que vemos esto, es cuando hay un sangrado dentro del cerebro.
Se rompe una arteria y se produce un sangrado del cerebro, que es una condición neurológica. Una de las causales, por así decirlo, de hemorragias cerebrales son los aneurismas cerebrales. ¿Qué es un aneurisma? Es una dilatación de una arteria del cerebro que produce una ruptura y, bueno, y produce una hemorragia cerebral. Y eso, bueno, es de tratamiento neuroquirúrgico. Factores de riesgo, esto es lo que veníamos hablando. ¿Por qué van de la mano el cerebro y el corazón? Porque comparten factores de riesgo y es una realidad. Ejemplo de esto, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, si no se trata, puede dar un derrame cerebral, lo que estamos hablando de un ACV hemorrágico, puede lesionar arterias del corazón, así que es uno de los factores de riesgo. Fíjese que le ponemos modificables. ¿Por qué son modificables? Porque son factores de riesgo que si uno se lo controla no deberíamos tener problemas. El tabaquismo es una realidad que produce lesión arterial, independientemente de la hipertensión arterial. El paciente que fuma tiene siempre lesiones arteriales, así que también está dentro de los modificables, porque si uno no deja de fumar o no fuma, mejora el problema arterial. La mala alimentación, también es lo que hablábamos hoy, porque también hay más cantidad de accidentes cerebrovasculares hoy en día. Bueno, el colesterol, la diabetes, la dislipemia son factores de riesgo que incitan al problema del accidente cerebrovascular. Importante esto, la inactividad física, el sedentarismo. O sea, hoy en día vivimos a 1000, cada vez caminamos menos, hacemos menos deporte. Fíjense que pusimos los niños y es verdad, hay mucho índice, no, si bien no hago la parte esa, pero vemos, vemos muchos chicos con obesidad y empieza a ser un factor de riesgo ya a temprana edad. Bueno, ni hablar como uno dice, los exotóxicos, todo lo que venga tóxico al organismo y lo más importante, el alcoholismo, que es lo que uno ve frecuentemente. Afecta mucho, aparte de afectar y dar mucho daño neuronal por su propia patología, el alcoholismo, bueno, es uno de los predisponentes también de accidente cerebrovascular. Entonces, cuando uno habla, fíjense que cuando uno hablamos de modificables o no modificables, espera que se me fue el PowerPoint. Un segundito que alguien. Liliana también, de paso, Sí, alguien si tocó algo. lo permitís, le permitimos hacer una pregunta. Dale, mientras yo me. Dale, Liliana. Liliana Coaxi, si la pronuncia bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería hacer una consulta. El tema del exceso de azúcar y sal, ¿puede afectar lo que es a nivel neurológico? Sí, sí, eso está estudiado. El azúcar sí, ni hablarle de lo que es la diabetes en sí. Y la sal en sí en relación directa con la hipertensión. Eso ya está en todas las guías clínicas de manejo de todos los factores de riesgo. Fíjese acá, por ejemplo, esto es lo que estamos hablando. Fíjese el número dice el 32% de la población tiene hipertensión arterial en Argentina, pero el 60% no lo sabe. Conclusión, lo que me preguntó usted, o sea, todos somos de comer sal y no controlarse, yo me incluyo en ese grupo, y es verdad que cuando empiezan a hacer esos estudios randomizados, que significa que empiezan a tratar pacientes y ver y estudiarlos, por ahí hacen en la calle y empiezan a encontrar datos de hipertensión arterial que no están tratados. Argentina es esto, fíjese, el 8 al 5 o el 12% es diabético, 27% fuma, el 40% yo no soy fumador, pero estamos expuestos a fumar como fumador pasivo al humo de otro. 35% de sobrepeso y un 18% de obesidad en Argentina es mucho. Y el 54% ahí no realiza actividad física. Así que todos estos son factores de riesgo muy importantes si uno los puede tratar para prevenir el accidente cerebrovascular. Lo que venimos hablando, el impacto de la hipertensión es lo que hablamos recién. Es decir, hay mucha gente que padece de hipertensión arterial, no lo sabe, no está tratado y son pacientes que, bueno, entran con deterioro neurológico y uno empieza a descubrir que, bueno, se tapó una arteria, se rompió una arteria, cuando hace el historial para atrás, descubre que era un paciente hipertenso no tratado.
Pero fíjese este dato de 27.000 pacientes que estuvieron en el 2016, si uno trataba la hipertensión, disminuía el riesgo de una ACV en un 48%. O sea, es muchísimo lo que estaba disminuyendo en la incidencia del accidente cerebrovascular. Formas de manejo, bueno, vamos a hablar más de lo específico de lo que corresponde a la alta complejidad. Ya más o menos hicimos un hincapié en lo que puede producir una ACV, los factores de riesgo y qué es lo que veo yo cuando un paciente llega con un trastorno. Fíjense esta escala. Esto nosotros hicimos muchas campañas, sobre todo acá en el área de la Ciudad de La Plata, porque el paciente tiene que reconocer el síntoma. Es como, yo siempre digo que nosotros en neuro estamos atrasados casi 20, 30 años con respecto a la cardiología, porque yo no tengo duda que todos los que estamos acá en el auditorio, si nos duele el pecho, hasta que no nos ve un cardiólogo no paramos. Pero si a alguien de acá se le duerme un brazo o pasa esto, pérdida de fuerza, o hace una simetría de la cara, mucha gente lo he visto, se acuesta a dormir y dice, "Ah, total, mañana se me pasa". Y no, es un signo de alarma, hay que prestarle atención, tener cuidado y consultar rápido. Hay mucha gente que lo minimiza, y esto se lo estoy hablando de todos los días, pasa todos los días. O sea, uno va para atrás y dice, pero ¿cuánto hace que empezó a hablar mal o se le dobló la cara? Y empecé ayer, póngale, nos dice el familiar. Entonces, bueno, esto es lo que hay que tratar de, volvemos al nivel primario, o sea, tratar de empezar a concientizar a la población. Nosotros en la evaluación prehospitalaria, o sea, le enseñamos a los operadores de teléfono cuando llama un paciente en su casa, que hace 3 preguntas nada más: si tiene debilidad facial, si se le cayó un brazo o tiene trastorno del lenguaje. Entonces esta escala nos permite identificar un accidente cerebrovascular, ya el 87% de sensibilidad para decir, bueno, está padeciendo una ACV, vayan a buscarlo rápido y tráiganlo. Entonces, son escalas hechas para la detección temprana del accidente cerebrovascular. Fíjese los pacientes que hablamos hoy, ¿no? Un paciente de edad avanzada a veces tardan en consultar, vivir solo. Fíjese que yo les puse esperar al médico de cabecera, porque ahora no tanto, pero antes pasaba que el paciente haciendo un accidente cerebrovascular trataba de ubicar al médico de cabecera para preguntarle, y se perdía mucho tiempo y muchas horas de poder ir a buscarlo. Y entonces empezamos también, o sea, le estoy hablando de la parte de entrenamiento al paciente, pero también hacemos charlas a los médicos para que traten de derivar lo más rápido posible. Familiares eso, que no reconocen los síntomas, como venían hablando, fin de semana y madrugada siempre es un problema. Los sistemas de salud en todo el mundo, no solamente en Argentina. Etapa de manejo hospitalario. ¿Qué hacemos nosotros? Fíjense que chequear todos los factores de riesgo, llamó de inmediato al servicio de urgencia, y es muy importante que vaya al hospital de inmediato. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Registramos bien la hora de ingreso y todo, porque un paciente que nos ingresa con una isquemia y antes de las 4:30 nosotros podemos darle un trombolítico. ¿Qué significa un trombolítico? Diluye el coágulo dentro de la sangre hasta antes, pero tiene que ser antes de las 4 horas de producido el síntoma. Ya pasadas esas horas, entramos nosotros, que lo que hacemos, ya tenemos que entrar dentro de una arteria para ver si la podemos destapar. Obvio que tienen que ser equipos muy grandes, que cuando hablamos de alta complejidad hablamos de esto, porque fíjense que tenemos que tener entrenada una guardia, los terapistas, tenemos la unidad vascular, tenemos hematología, todos funcionan, no solamente es que somos nosotros, o sea, es un equipo interdisciplinario, ahí es cuando uno habla del tercer nivel y de alta complejidad. No tienen por qué entenderlo esto, pero esto es cuando entra un paciente por la guardia, uno pone esa palabra que se llama triage, que en realidad es una palabra francesa que viene de trier, que significa elegir. Entonces, bueno, ahí elige el paciente, dice, bueno, rápido se le hace una tomografía, se ve si es una hemorragia, como hablamos, o una isquemia, un infarto cerebral, y ahí empezamos a ver cómo lo tratamos. Estos son los equipos que tenemos nosotros, o sea, no, cuando uno hablaba al principio, me presentaron que era neuroradiología intervencionista. Bueno, es esto, es por medio de un angiógrafo, nosotros inyectamos contraste y vamos viendo las arterias en vivo y en directo, podemos navegar por las arterias, entonces vamos y ahí con stent y
stent retriever, que ahora vamos a ver, uno puede sacar el trombo, o si es un aneurisma, vamos desenroscando unos espirales de titanio que se llaman coils para poder sellar el aneurisma. Les pongo esto porque es por donde entramos. Nosotros entramos por la arteria femoral o entramos por la radial, por el brazo. Entonces ahí empezamos a navegar por la aorta, pasamos por el corazón, llegamos a las carótidas y entramos adentro del cerebro. Entonces son las autopistas nuestras para poder entrar al cerebro. Fíjense una foto de lo que nosotros vemos. Fíjense cómo estamos, ahí se ve la posición del paciente. Lo que es negro es el catéter. Hoy en día no tenemos limitante de llegada a nada porque cada vez hay más tecnología. Y con esa tecnología uno puede ir pasando de un lugar a otro sin que se vayan cayendo los sistemas. Eso, bueno, son materiales de muy avanzados. Hay distintos tipos de materiales que, bueno, eso estaría horas para hablando de eso, pero lo importante es que esto sigue avanzando día a día y nos permite llegar a cualquier lado. Definido eso lo que dijimos, si es un isquemia, una hemorragia, vamos a hacer el tratamiento. Esto es lo que hacemos nosotros cuando hay una isquemia. Era una paciente que llegó con hemipléjica para nosotros. Tengan en cuenta que es cuando no puede mover la mitad del cuerpo, no podía hablar, y nos encontramos, ya habían pasado esas 4 horas y media, la derivaron de otro hospital lejos, y llegó con 6, 7 horas al servicio nuestro. Entonces, fíjense, nosotros, ¿qué hacemos? Nos encontramos con la carótida tapada, un infarto cerebral en progresión, o sea, no había circulación en el cerebro, o sea que eso termina en un accidente cerebrovascular encima de mal grado, como decimos nosotros, porque era del lado izquierdo. El lado izquierdo es cuando uno expresa, ahí es donde uno puede pensar, puede hablar. Entonces esta señora no hablaba, no podía moverse, y es una de las peores situaciones en la medicina. Así que bueno, nosotros ¿qué hacemos? Pasamos, fíjense ese catéter chiquito que se ve, cómo pasamos hasta el lugar donde no está la obstrucción. Ahí detectamos el trombo, desplegamos unos stents que están preparados como decirte, como unas cuchillitas para que enganche el trombo y poder extraerlo. Entonces tiramos para abajo y lo extraemos. Entonces, ¿qué hacemos? Recuperamos la circulación. Ahí ven cómo todo lo nuestro en el cerebro siempre es chiquito. O sea, uno dice, bueno, estamos hablando de un trombo de 3 milímetros por 6 milímetros, pero es suficiente como para producir una catástrofe en el cerebro. Ahí es cuando retraemos el trombo, recuperamos la circulación del cerebro, y esta mujer que mostró un video que se veía y se ve que no corre acá, una mujer que estaba hemipléjica, ahí cuando en este video mostraba cómo recupera instantáneamente la movilidad del cuerpo y el habla. Ahora vamos a hablar de la otra situación. Eso es cuando nosotros encontramos con una obstrucción arterial en el cerebro y tenemos que ir rápido a destaparla. Y esta otra situación es cuando encontramos una hemorragia por causa de estos aneurismas. Este es un esquema gráfico de lo que sería un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Es una ruptura en la pared arterial, se empieza a rajar la pared, por así explicarlo técnicamente. Entonces se forma un saco, un pseudosaco, que como no tiene todas las capas presentes en la arteria, se rompe y da una hemorragia cerebral, que es una patología de alta mortalidad. O sea, siempre se habla en el mundo que, por ejemplo, de 10 pacientes, 5 tengan en cuenta que se mueren instantáneamente en la casa. De esos 5 que quedan, 5 que van a un sistema hospitalario, uno resangra, entonces nos quedan 4 pacientes. O sea que nosotros, cuando esta patología sangra, estamos tratando 4 pacientes con todas las complicaciones que conlleva. Por eso cuando hoy en día, con la tecnología que hay, cuando viene un paciente al consultorio, nos derivan a alguien que es un aneurisma incidental, que significa que tenía una cefalea y se lo encontraron, yo siempre le digo, es una bendición para nosotros. O sea, es una desgracia con suerte, porque hoy en día es tratable y no llegamos a una hemorragia cerebral. Este es el fiel ejemplo: un paciente que tenía una cefalea, le hacen un angioTAC y encuentran el aneurisma, y bueno, eso, les vuelvo a repetir, es una situación para nosotros de bendición, porque no lo podemos tratar y resolverle el problema. Esto es lo que le explicaba hoy. Nosotros tenemos, nosotros decimos coil, que coil viene como que se enrosca, es una espiral de titanio, que ahí se ve el aneurisma. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo vamos enroscando dentro del aneurisma, y ¿qué hace? Lo cauteriza, por así decirlo. Lo rellenamos, y entonces que se extrae de la circulación y lo cauterizamos. Tenemos stent, fíjense,
hay un stent que se va desplegando sobre un aneurisma. Entonces esos stent, ¿qué hacen? Vamos a ponerlo de vuelta. Uno lo puede desplegar sobre la arteria se vuelve a formar, a endotelizar y termina tapando el saco aneurismático y reconstruyendo todo el sistema. Ejemplo, esta era una mujer joven que la habían derivado con, nosotros decimos ojo congelado porque no podía moverlo. Cuando le hacen una tomografía y resonancia era con un aneurisma gigante que estaba comprimiendo el nervio óptico, por suerte no se había roto. Ahí se ve el manchón ese que se ve arriba, es el aneurisma. Y de al lado, cuando está totalmente excluido, cuando le pusimos un stent. Se llaman diversores de flujo porque lo dice la palabra. Trata de desviar el flujo de adentro del aneurisma y termina endotelizando el saco y termina excluyéndolo. Es un ejemplo más de lo que son los stent y los coil que ponemos dentro del cerebro, excluyendo los aneurismas. Fíjense, esa bolita de metal que se ve arriba uno llega a las arterias. Tengan en cuenta que nosotros navegamos con catéteres que son de menos de 1 milímetro, son 0,14 décimas, o sea, se miden en French. O sea, estamos hablando de que tenemos un microcatéter, así microcatéter, de 0,casi 8 milímetros. Entonces eso nos permite navegar por el cerebro y llegar a cualquier lugar y poder tratar el aneurisma. Este es un paciente de ayer. Le pusimos un aneurisma complicado. Todo esto, por suerte, eran incidentales, ¿no? Cayeron a la consulta por distintos problemas neurológicos, pero ya con el diagnóstico hecho, entonces uno los pudo tratar y evitamos que haya un sangrado cerebral. Bueno, y dentro, tratado el paciente, esto también es importante. Uno a veces no habla mucho, no es mi tema, pero sí es muy importante el manejo posterior y la rehabilitación del paciente. Nosotros con el ACV, cada vez que lo tratamos, empezamos a hacer una rehabilitación lo más precoz posible. O sea, mientras más rápido el paciente se trate y empiece a rehabilitarse, tiene mucha más chance de recuperar y mejorar. Porque hemos visto, o a veces me mandan pacientes que han tenido una ACV y uno a veces ve cómo lo dejaron por ahí un mes tirado en una cama y si lo hubieran movido por la lesión que tenía, capaz que estaría caminando o hubiera tenido otra chance neurológica. Conclusión, reflexión. Entonces, el desafío para reflexionar es concientizar a la población sobre los factores de riesgo, políticas basadas en salud, o sea, promoción, prevención, asistencia y rehabilitación, la educación destinada a la comunidad sobre signos precoces de ACV, es muy importante, eso ya es el gran tema que tenemos ahora, o sea, concientizar campañas de difusión para que la gente entienda lo que es el accidente cerebrovascular y los síntomas que está padeciendo para poder consultar rápido. Una organización sanitaria preparada para atención prehospitalaria y accesibilidad a instituciones acreditadas y capacitadas. Bueno, ahí vamos a hacer un partido, vamos a hablar. Yo estoy en el Hospital San Martín que tiene una unidad de stroke, obvio que la unidad de ataque cerebral costó mucho formarla, pero hay contras. La contra es que estamos peleando, estamos esperando un angiógrafo que hace 2 años que tenía que haber estado instalado, así que estamos esperando eso para hacer el tratamiento endovascular porque el que quedó obsoleto versus lo privado que trabajo en el Hospital Italiano de La Plata, que sí estamos muy bien organizados. Ahí tenemos una unidad de stroke completa, tengo muchas camas de terapia y Hace 2 años, doctor, que esperan sí, porque era un equipo que estuvo obsoleto, se pidió el recambio, sabemos que está comprado, está licitado todo, pero lo iban a inaugurar en septiembre del año pasado y todavía estamos esperando, tenemos la sala vacía porque está construido, pero bueno, estamos a la espera que ya nos dijeron que pronto va a llegar. mucho tiempo. Eh, Este tipo he de tenido, patología hay que tratar en el Hospital San Martín, ahí entonces, porque falta el equipo. Claro, en este momento sí nosotros cuando yo empecé casi operábamos la provincia y en el Hospital San Miguel. Hoy en día estamos diezmados tratando de derivar pacientes y ver cómo, y eso incluso teniendo la única unidad de stroke a nivel ministerial de la provincia de Buenos Aires. Porque unidad de ataque cerebral, ahora vamos a hablar otro ítem que les voy a mostrar, es muy difícil crearla. Por suerte en La Plata tendríamos esas dos grandes que las manejamos nosotros, pero bueno. Estamos hablando a veces de desinversión, empecé de ver cómo, porque esto también conlleva no solamente a lo que es el equipamiento, o sea, estamos hablando del recurso humano que es el capacitado y también el tema de insumos. Por eso puse fíjense, el Ministerio de Economía, fíjense el gasto
en millones de dólares, estamos hablando que el presupuesto de salud argentino siempre anduvo en eso, entre 22.000 a 27.000 millones de dólares, que siempre fue eso, máximo el 9% del PBI argentino, y ahí tienen el gasto por habitante. Hay que buscar esto en esta fórmula, o sea, siempre dije, el problema de ver cómo uno puede financiar lo que es la alta complejidad. Ahora vamos a ver números de Estados Unidos para que tenga un impacto de lo que es la política económica. Yo estuve en países como Francia cuando me formé que tienen un presupuesto destinado a la alta complejidad. Entonces ellos por hospitales ya tienen el monto de lo que se gasta y todo lo que tienen que comprar en stock y la verdad funciona porque uno tiene materiales de sobra y puede tratar cualquier tipo de paciente. Esto era el más detallado, fíjense, en nación, provincias, municipios y empresas, el único presupuesto que encontré en el momento que era el 1 a 1, ¿no? Pero más detallado. Después hay información de costos en total. Pero acá, fíjense todo lo que son las obras sociales nacionales, provinciales, el PAMI, lo que iba gastando, todo cómo suman, todo lo que van recibiendo a 23.000 millones en ese momento ¿cómo es? De dólares. Impacto en la economía, fíjense, este es un banner de ahora, actual. Fíjense que en Estados Unidos el costo estimado estamos hablando de 46 billones por año en pacientes con stroke, que les cuesta si no los tratan. Por eso ponen ahí, fíjense que un minuto de un paciente no tratado en Estados Unidos les cuesta $1.000. Eso, ellos, como le vuelvo a repetir, como ellos hacen muy finitos los números y tienen poblaciones que saben que les queda fuera del sistema, que tengan en cuenta que lo que estamos hablando, está bajando cada vez más la edad del accidente cerebrovascular, al tope. Yo les mostré hoy todos los libros nos enseñan que a partir de los 60, 70 años es una patología prevalente, pero hoy les puedo asegurar que nosotros estamos tratando pacientes cada vez más de 40 años, entonces son pacientes que si quedan secuelados, quedan fuera del sistema, gastan mucha plata, entonces son pacientes que hay que hacer lo imposible por tratarlos y reinsertarlos a la sociedad. Eso es lo que plantean estos países. Fíjense, si asustaba el número anterior, fíjense, esto era el año 2015. Lean el título. Dice más o menos el stroke, con una comparación ahí en lo que sea la enfermedad cardíaca, le costaba 1 billón por día. Fíjense que tienen 800.000 americanos muertos por año. En ese momento se gastaba mucha plata en el sistema de salud, en rehabilitación y pacientes secuelados. Y hoy por hoy ellos fueron revirtiendo con la formación de cada vez más tecnología y unidades de ataque cerebral, van torciendo la vara a favor de que están recuperando cada vez más pacientes. Pero bueno, fíjese Inglaterra, con esta Universidad de Oxford hoy en día, cuánto le cuesta a los seguros, o sea, las obras sociales, son 5 billones, se llevan el 8% del sistema. El sistema de ellos total le consume 27 billones, esto estamos hablando por año, o sea, el 45% se lleva del sistema de salud, o sea, estamos hablando de una patología de vuelta de tercer nivel, que uno dice, bueno, es lo que menos, no le tendría que dar mucha importancia, pero es la que más gasta. O sea, hay que hacer lo imposible para tratar de dejar pacientes no secuelados y que se reinserten en el sistema. Pro y contra lo que hablamos, o sea, la educación pública hay que educarla sobre signos y síntomas de la ACV, un sistema de salud preparado, políticas de salud, o sea, políticas de salud me refiero a lo que hablamos recién, o sea, empezar a hablar de tecnología, de recambio de tecnología, hablar de recurso humano, hablar de estrategia de, de cómo es de lo que sería de dónde poner unidades de ataque cerebral, de cómo administrarlas, es fundamental. O sea, el sistema de emergencia cada vez hacerlo más eficiente. Es una anécdota porque cae el tema. El día que fui a hablar con Hugo, estaba en la casa de él, justo falleció un paciente que lo estaban derivando y yo estaba pidiendo por favor que lo traigan. Empezó con los síntomas encima un paciente conocido. Había empezado a las 9 de la mañana y empezamos a pedirlo rápido que lo lleven a las 10 de la mañana y lo subieron recién a la ambulancia a las 11 de la noche y cuando estaba justo con Hugo ahí nos llamaron que había hecho un paro y había fallecido en la ambulancia. Así que
Eso pienso que es lo que no debe pasar. O sea, en otros países tengan en cuenta que yo digo, bueno, está bien, hay países, Estados Unidos tiene tomógrafos adentro de las ambulancias, ya uno agarra al paciente, lo mete en la ambulancia y tiene la tomografía si es un isquemia y lo estás esperando en el hospital para poder hacerle el tratamiento. Tienen inteligencia artificial, hay programas que ya incluso con esa tomografía instalado el programa, me llama a mí y ya me dice lo que tengo que hacer, por así decirlo, pues ya te marca la arteria que tiene tapada y uno lo espera en el angiógrafo, le destapa la arteria, entonces el paciente se recupera. Pero bueno, yo no tengo la fe, va a llegar, yo no tengo duda de eso, pero bueno, hay que hacer hincapié en todo esto. Y un sistema, lo que hablamos, un sistema hospitalario adecuado, o sea, que esté preparado para la recepción también, que sea acorde, pues todos los sistemas de salud tienen que ser accesibles. Yo pienso eso, o sea, ¿de qué me sirve tener mucha tecnología si el paciente no sabe ni el síntoma y si no llega por la ambulancia? Entonces se acaba el sistema de salud ahí, así que es todo un desarrollo de alta tecnología que lleva años. Acortar los tiempos, lo que estamos hablando, y el manejo posterior de la rehabilitación. Recursos disponibles, bueno, el Estado. Hay unidades, de lo que hablábamos, de San Martín yo la tengo, un servicio de neurocirugía, hay que hablar de eso, de hemodinamia, si uno lo puede tener 24 horas, lo que estamos hablando, no tenemos el angiógrafo, soporte de laboratorio también está en duda, las imágenes y la resonancia en el Estado nos cuesta porque hay diferentes motivos, llámele desde las guardias hasta problemas con los equipos, de malformación, como es malformación me refiero a que no hay técnicos formados para hacer imágenes precisas de cerebro, los insumos a veces es un problema, pues, de decir, bueno, a ver cuánto de insumos, cuánto gasto, cuánto, o sea, como acá en Argentina no hay en realidad decir, bueno, tengo una trazabilidad de decir, bueno, a ver cuántos pacientes puedo tratar y cuántos mejoraron, o sea, no hay información de nada. Yo he estado años buscando información y siempre me encontré con una barrera de no información, vamos a decirlo. Nunca tuve el dato exacto de nada, nadie escribe nada, no se sabe nada. Y en privado, bueno, tratar lo que uno hizo, que yo me puedo hablar precisamente de lo que es la que tenemos en privado del italiano, que es la que tenemos funcionando, que bueno, logramos, obvio, como todo a pulmón, por lo menos tener una unidad de stroke digna de poder tratar los pacientes. Pero bueno, eso tiene que ser replicable a todos. ¿Cuál es la situación ideal? Eso, disponer los recursos, tener los insumos, los médicos, la tecnología, optimizar los tratamientos en todos los hospitales, o sea, tener también hospitales especializados. Tengan en cuenta que en todo el mundo hay hospitales por ahí especializados en un tema, y eso no lo veo mal, o sea, no que, ¿a qué me refiero? No que por ahí uno dice, bueno, hago todo y el paciente lo levanta en una ambulancia y lo llevan a tal hospital y tal hospital no tiene ni el trombolítico, ni siquiera un tomógrafo, te dice, no, llévalo a tal hospital que lo tratan, y bueno, eso tampoco tiene que pasar. Hay que tratar de tener sistemas bien entrenados que sepan dónde llevar al paciente a hospitales especializados. Eso es un gran desafío. Y accesibilidad del paciente al sistema. Eso es importante, tenga o no cobertura. Esto empezamos en el 2015. ¿Por qué lo pongo? Porque estuve detrás de la ley de ACV, nos costó, pero fue en el 22. Realmente fue, diría, casi 23 que nos dieron la ley de accidente cerebrovascular y de redes. ¿Qué habilita esto? Bueno, me siento orgulloso porque por lo menos el puntapié inicial de decir, bueno, tengo que formar unidades de ataque cerebral en la provincia de Buenos Aires, que todos accedan, o sea, por lo menos la mínima atención y armar una red a futuro para el tratamiento integral. Ahora estamos en la etapa de lo que sea registro y aplicación de la ley. Y como es un problema sanitario grande, hay varios interesados, así que espero que en estos años que vienen poder tratar de llevarla a cabo y empezar con la creación de las unidades de stroke en distintos lugares. Y bien que estamos acá, ¿por qué no podemos hablar de un sistema liberal? Que es la realidad, tiene que ser solidario, equitativo y competitivo. O sea, es el sueño de ser competitivo, no que alguien dictamine qué cosa hacer y que esto no es efectivo, no se puede hacer porque no hay plata. O sea, hay que mejorar el rendimiento. O sea, no importa que sea
decir, bueno, capitales, que vengan capitales a invertir de afuera, empezar a armar, que sea, lo que digo yo, competitivo. Eso hace siempre a mejorar cada vez más. Ni hablar de eso, las dos primeras palabras, que sea solidario y equitativo, y mejorar los rendimientos del sistema. Yo pienso que tiene que haber no sé, yo soy muy obsesivo en el registro, o sea, yo tengo cada información de cada paciente mío con la estadística al milímetro de cada procedimiento que hacemos y soy autocrítico de lo que hago. O sea, eso, yo cuando voy a tal lado presento mi estadística, porque los médicos son de ocultar sus números, yo son todos públicos, al contrario. Me encanta decir, mira, yo tengo este hándicap, por así decirlo, de mejorar y trato de mejorar cada vez más con los recursos que tenemos y cada vez tratar de superarme día a día. Eduardo, te hago una pregunta, discúlpame. Vos Decime. que estás en el tema y que bárbaro nos estás explicando a todos nosotros, ¿cuánto crees que es el aporte del Estado provincial en importancia en el estado actual para la resolución de esta patología? ¿Cuánto te aporta hoy No, la... no, hoy por hoy está, es lo que te digo, se instaló lo que sea la Unistrau del San Martín, se habló en su momento de hacerla única y después quedó ahí, entonces siempre es un proceso, si bien funciona a medias, pero siempre estamos remando, por así decirlo. Y Lo entonces que te digo yo, bueno, un Estado no presente en y este... por ahora es esto, es lo que digo, por eso vos fijate, o sea, vos pensá lo que estoy hablando, tuvimos que hacer una ley para tratar una patología prevalente, ya te estoy diciendo lo que estamos hablando, o sea, y a nivel nacional no hay, o sea, te tiene que valerte de una ley para que vos puedas tratar una patología que yo no tengo duda de que la mayoría de los que estamos acá no vamos a morir de esto, no nos vamos a morir de otra cosa, o sea, no es porque haga esto y me guste, sino que pienso que es así, entonces tenés que hacer una ley para que te ayuden. Me parece que al principio yo estaba muy Está bien. reticente a esto, es decir, no puedo ser que yo esté haciendo una ley para poder tratar una patología más que prevalente, no te estoy diciendo vamos a, no sé, otra cosa, no me quiero meter con otra patología, pero es una patología de todos los días esto, de mucho volumen. Entonces ahí está lo que te digo, porque a la ley, Vos nos buscando estás diciendo siempre, que este tipo de resolución en esta condición lo resuelve más el privado que y el Estado. por ahora sí, ¿viste? El Estado hasta ahora hay que diagramar, hay que pensarlo, porque bueno, lo que vos también sufrís, o sea, Seguro, ¿no? Pero hay problemas de insumo, de tecnología, hay que renovar equipos, hay que renovar, o sea, esto es, o lo haces a lo máximo, como habla la palabra, alta complejidad, que es lo que estamos hablando, o no lo haces. Hacerlo a media no sirve. Entonces ese es el gran problema a veces que uno se encuentra con barreras de tecnología, de insumos, de que si es caro o no caro, si todo, desde lo mínimo hasta lo máximo. también Entonces, bueno, dijiste el deseo de a todo pulmón, o sea que eso funciona en privado a todo pulmón. Quiere seguro. Sí, esfuerzo. el estado de esfuerzo personal, seguro. ¿Viste? Y todo esto de esfuerzo personal, porque también es lo que le digo, estamos hablando de una patología que a mí me interesa mucho, estudié mucho, me formé en esto, y también tuve que luchar contra muchos médicos y muchas estructuras para lograr lo poco que hemos logrado. O sea, no es fácil. Todo, desde la prevención, hemos hecho campañas, o sea, me encantaría invitarlos cuando hacemos jornadas para que vean, o sea, desde lo mínimo, o sea, desde el primer nivel hasta el último, como les mostré, de sacarle un trombo del cerebro a alguien hasta tratar un aneurisma. O sea, de Te eso hago me una encargué y sí. qué importancia tiene en este tipo de patologías con la inmediatez que se necesita el estado de las rutas para el traslado de Bueno, esos? ¿Qué impo- importancia? impor- bueno, ¿ves? Eso es un tema. Te lo resumo. Yo cuando estuve en la unidad de stroke, la última que me formé, que fue en Francia, en Montpellier, abarca 900 kilómetros la redonda. ¿Por qué? Porque tienen dos helicópteros. Levantan el paciente y lo llevan. Tiene subestaciones que hacen telemedicina, que es lo que sueño acá para mi país. Es decir, bueno, poner en Bahía Blanca, que llamen, dice, bueno, tengo un paciente con tal, así por Zoom, lo estás viendo, ves el estudio, bueno, pónganle TPA, que es el trombolítico, a tal droga, tal cosa, y bueno, y métanlo en un helicóptero y tráiganlo para acá para hacerle la trombectomía. Está bien, pero discúlpame, vos dijiste que Sí. las primeras 4 horas eran importantes. Si nosotros diagnosticamos, por ejemplo, en Las Flores o en Cañuelas, Bueno, no, por eso, no, perdón, eso estamos gente, de acuerdo. No, no, para que ahí está perfecto lo que dijiste. Hasta 4 horas y media vos podés hacer un trombolítico endovenoso, vos se lo podés poner por la vena.
Yo tengo hasta 12 horas para agarrarlo endovascular. O sea, yo tengo 12 horas, te estoy hablando con buen hándicap. Las guías se extienden hasta 24 horas. Si vos podés tratar un paciente de 24 horas hoy en día. Pero hasta de 8 a 12 horas yo sé que andamos bien. Entonces, bueno, el tema es ese, tener subestaciones que le pongan, ponele, vamos a hacer, como dijimos, en Las Flores. Entra un paciente, llega a la guardia ahí y dice, mira, hace 2 horas que el paciente está hemipléjico. Le hacen la tomografía, tiene una isquemia. Nos llama la doctora, te digo lo que sueño. Llama a la doctora de ahí y me dice, mira, Eduardo, tenemos esta situación. Bueno, póngale el trombolítico porque la tomografía que le hicieron da una obstrucción de un pequeño vaso y que se vaya diluyendo. Mientras tanto, se pide la derivación. Para eso tiene que estar ese fármaco en el Por hospital. eso, bueno, ese es el problema. La ley contempla eso, que yo pienso que independientemente tengas o no una unidad de stroke, tenés que tener ese fármaco, ¿viste? Es lo que fue la reminiscencia de la cardiología, vuelvo a repetir, hace 30 años atrás. Los cardiólogos antes no ponían stent, te ponían un trombolítico también, y si se destapaba la arteria te salvaban la vida, y si no, bueno, mala suerte. Pero bueno, y ahí empezó la hemodinamia, entrada al corazón y destapar las arterias del corazón. Esto, quieras o no, es un poco más difícil, pero es más o menos un camino comparable. O sea, yo no tengo duda que a futuro todo paciente con ACV se va a tratar de esa manera que les mostré. Hay que meterse dentro de la arteria y sacarle el trombo del cerebro. Pero eso falta, estamos hablando de lo mismo. O sea, necesitamos ¿Qué es mucha lo que tecnología. necesitarías hoy puntualmente para que funcione todo lo que haces en privado en lo público? Porque nosotros estamos viendo No, que vos trabajás en una parte privada que funciona y el Estado que dice que es presente no está presente. ¿Cuál es no, por eso te digo, la limitante es la limitante de eso. Hicimos la unidad de stroke y la limitante en este momento es el equipo un equipo de hemodinamia nuevo, que hace, te soy sincero, más de 2 años que lo estamos esperando, con ya la sala armada, proyectada, todo, y todavía no está. Entonces, bueno, son pacientes que se pierden en todo en toda esta serie de área geográfica que yo abarco por no poder ser tratados. Yo no tengo duda que porque eso se trató también. O sea, estamos hablando de accesibilidad a un paciente. O sea, no diferenciemos, a veces me pasa esto, no diferenciemos privado o público. Porque yo no tengo duda que si vos tenés una unidad de stroke, la del San Martín, plenamente funcionando 24 horas, y vos tenés OSDE, no importa, y te llevan ahí y te salvan la vida, bueno, bienvenido sea. El tema es eso, formar. En este momento el Estado tenemos ese pie que nos cuesta armar equipos, nos cuesta la tecnología, nos cuesta el insumo. Es la realidad. Eso, Bueno, pero es como que en lo que es el Estado y en lo que es la medicina, y eso se debe replicar en todos los distritos, lo que se observa es como que hay una desidia, hay un abandono permanente. Hay hospitales que directamente tenés a los administrativos y ya ni siquiera van los médicos. Entonces, esto no, se eso, replica en toda la provincia. Hay una desfinanciación de lo que es la salud, eh, sí, seguro, de la salud, provinciales. claramente. O sea, no es, en muchos aspectos, pero hace un rato vengo a hablar con una policía de la provincia de Buenos Aires y nos decía lo mismo. Las comisarías son una cosa, son un desastre. Sí, Dicen, ¿no? no tenés ni siquiera un baño para usar dignamente. Lo mismo pasaron las escuelas nuevamente. O sea, un estado tan grande, tan fantástico, que supuestamente viene a proteger y abrazar a la comunidad, en realidad lo único que hace es abandonarla, porque esa es la sensación que tenemos todos. No, y sobre todo estaba pensando también en la formación. Uno, tengan en cuenta que la medicina también es trazable en la formación. O sea, no es ciencia si no se transmite. Y si uno no tiene la tecnología, estamos hablando especialmente de esto, de lo mío. O sea, si uno no tiene la tecnología, no tiene los insumos, no puede formar a nadie atrás. Es decir, bueno, formo un batallón de esta gente para que pueda tratar esta patología. Tras que Tal somos cual. pocos, tampoco tenés la posibilidad de formar gente. Ese es el Tenemos dos problema. manos levantadas hace un rato ahí, si me permitís, les damos la palabra a Laura Comesaña y después Raúl Sender. Primero Laura. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por toda la explicación y tengo dos consultas para hacerle. Día. Primero, en tema de los factores de riesgo. ¿La cuestión hereditaria tiene que ver o no es un factor de riesgo? Y por otro lado, es una pregunta más técnica que tiene que ver a la conformación del
del ámbito para el stroke de la, digamos, qué infraestructura se necesita para que una unidad de stroke funcione bien. Soy La, arquitecta, por eso le por pregunto. eso, perfecto. No, la primera pregunta. Hay factores que sí son hereditarios. Hemos visto familias hipertensas con pacientes jóvenes, te digo, de 15 años hipertensos. Y en los aneurismas antes se pensaba que no, pero sí he tratado muchas familias con aneurismas cerebrales de antecedentes familiares de hemorragia cerebral. Eso sí, te digo que sí. Y con respecto a una unidad de stroke completa, estamos hablando de que tenés que tener primero en sí un sector de internación como es la terapia intensiva. Eh, Te hablo yo tengo, por ejemplo, tenés que diferenciar, o sea, porque la terapia intensiva, si bien puede contener este tipo de paciente, pero se comprobó que cuando uno tiene directamente terapistas o llamarle internistas pensando en el ACV o entrenados en lo neurológico, tenés mejor recuperación del paciente. Si uno lo lleva para atrás, es como, volvemos para atrás, para la cardiología, es como hizo Favaloro cuando vino y dijo, no, el paciente que se infarta no puede estar en el piso, tiene que estar en la unidad coronaria, se crea la unidad coronaria. Entonces hoy no hay duda que si vos tenés algo cardíaco, tenés que estar en la unidad coronaria. ¿Por qué? Porque aumentó la sobrevida del paciente. Y esto es lo mismo, una unidad de stroke está un sector cerrado de internación con equipo entrenado de neuro. Y si vas un poco más allá, lo que hacemos nosotros, necesitas un equipo de neuroradiología con neurocirugía, o sea, que te puedan operar un paciente y sacar un trombo de cerebro. Eso es, ahí están cuando, si vos me decís, bueno, nosotros estamos dentro a nivel nacional, el registro de unidades de stroke a nivel nacional. Y bueno, pero tienen que cumplir con estos requisitos. Uno no puede agarrar y decirle, bueno, te doy a vos la bandera de decir, haces stroke y no te falta, no, o sea, no tenés tomógrafo, no tenés resonador o no tenés un angiógrafo. Entonces, directamente puedes llegar a ser una subestación, decir, bueno, tengo un tomógrafo, yo lo que puedo hacer es una tomografía, detectar si no es sangre o hemorragia, y ahí puedo hacer el tratamiento inicial de un paciente que veníamos hablando, hasta 4 horas y media por un trombolítico, y poder derivarlo, si no mejora, a un lugar donde le puedan hacer la trombectomía, que es lo que vimos, sacarle el trombo del cerebro. Bien, pero o sea, como en un hospital como el San Martín, ¿qué funcionan? ¿En un pabellón aparte Sí, o en este momento sí, el lugar donde era terapia, que era en su momento era de la unidad como esto de gastro, se quedó directamente en 10 camas de internación para directamente accidente cerebrovascular. perfecto? Muchas gracias. Buenísimo. Seguimos con Raúl Sattner. Doctor, mucho gusto, Raúl Sandner. Bueno, primero felicitarlo por su formación técnica, ¿no? La verdad que eh, me, me llena de orgullo tenerlo y me llena de satisfacción poder escucharlo. Gracias. Segunda cuestión, una reflexión. Qué importante es el tema de la educación primaria, secundaria y terciaria, ¿no? En el sistema. Porque digo, si uno no tiene la información básica para detectar esos 3 síntomas que usted puso en la placa, digamos, el labio caído, el brazo caído, y se me olvida el tercero, digo, qué importante, digo, es fundamental la educación en todos los niveles, ¿no? Pero sobre todo en el tema de la atención, porque se imagina que usted dice lo que le cuesta formar cuadros médicos, pero si además los propios cuadros médicos no entienden, digo, porque usted con su formación está como en niveles distintos y debe ser difícil lograr ese tipo de formación, ¿no? No, bueno, primero le agradezco, ¿no? No es para tanto. Pero sí, pues soy un fanático de esta patología, pero sí es verdad, ese es el mayor desafío para mí, ¿no? Pues yo sé que lo que uno hace puede formarlo y cada vez la tecnología va a ir aplicada a esto, pero lo más difícil es eso, hacerle entender a la gente que tiene que consultar y si uno va un poquito más allá, no sabe las peleas que he tenido con médicos sobre todo esto, decir, no, esto se trata de esta manera, no hay que esperar al paciente internado en el hospital que venga el médico cabecera y diga, ¿qué tiene una ACV? Ah, bueno, llámalo a Eduardo. No, no, no. El paciente hay que hacer todo lo más rápido posible y, y eso, bueno, fíjese las diapositivas de atrás. Ahí fíjese cómo en todo el mundo, fíjese en francés, en Estados Unidos, todos
hay muchos lugares que los tienen pegados en todos lados ya. Esto es cotidiano. Hay muchas campañas en el mundo para que uno directamente identifique cómo, cómo tiene un síntoma y acuda lo más rápido. Hay mucha tecnología puesta en esto, no hay duda que es la patología de este siglo y todas las guías van apuntadas a esto. O sea, tengan en cuenta que yo lo que le mostré tiene una aprobación mundial en el 2011 y estamos en el 2024. No es que le estoy diciendo lo estamos haciendo hace 30 años atrás. O sea, si bien antes se hacía, pero bueno, las guías nos avalan a partir de ahí. O sea, es todo muy moderno. Gracias a Dios. Gracias, doctor. Bien, tenemos dos personas más. Doctor Roberto Shell. Shell. Siempre te pronuncio mal, Roberto. Shell. Shell. Bien. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Sí, sí, perfecto. lo escucho. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Roberto Shell. A mí esta patología en particular me toca porque mi tío falleció por una embolia cerebral con 33 años, en el 92. Bien. Yo pertenezco a Ciudad de Tres Arroyos, que está a unos 500 kilómetros de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca. No pudieron hacer nada, sinceramente, en este momento. Tardaron, creo que una semana en derivarlo a Bahía Blanca y un mes estuvo en una cama hemipléjico y falleció. Mi pregunta es la siguiente. El equipo que usted dice que hace 2 años que está esperando, ¿ese equipo está comprado? Mire, sí, lo que entiendo es que, le digo lo que, no puedo ir más allá porque es un equipo Siemens. Y lo que nos dijeron es que sí, es un equipo que ya estaba, como es comprado, lo compró el Banco de Desarrollo Interamericano, el BID, y ya estaba no sé si ahora, es un equipo que no sé si está en el país o hay que traerlo, pero estaba como es en revisión de papeles, pero sí, está comprado y ya era para acá, para el Hospital San Martín. Eso lo sé seguro. Comprendo. Porque me llama la atención, porque el caso que usted comenta con este equipo, acá en Desarrollos, por ejemplo, hemos tenido problemas con el tomógrafo y es recurrente el problema de que, si bien el componente de reparación de un equipo está comprado o el equipo está comprado, termina siendo frenado por o cuestión política o cuestión administrativa que responde a una facción política. Entonces, creo que tendríamos que empezar a decir con nombre y apellido quién es el responsable, porque estamos hablando de que este equipo salva vidas. Entonces, si hay una persona que tiene que poner una firma y no la pone, es responsable de la muerte de personas. Tendríamos que empezar a decir con nombre y apellido quién es el culpable de que gente se muera porque hay un incompetente que no hace lo que tiene que hacer, por lo cual se le paga un sueldo. Porque esto es increíble. En un país que yo soy productor agropecuario y sé las decenas de millones de dólares que ingresan a Argentina por exportación agropecuaria, es una locura que falte un equipo como ese, que es una gota en el océano de dinero que ingresa por año a Argentina y que se va en concepto de retenciones, porque ni siquiera llega al agro esa plata. Entonces, a mí me asombra. Le hago una pregunta. En su área específica, ¿qué costo total tiene generar una sala completa para tratar la dolencia que usted... Sí, yo no le diría precio real, pero póngale máximo deben estar $1.000.000 un equipo. Estamos hablando de ultra tecnología con todos los chiches. O sea, Y una sala completa, con todo lo que requiera, ¿cuánto costaría? Y sí, póngale, no, es más, póngale la sala, estamos hablando, póngale que insumos, no le puedo decir el valor real de los insumos, pero yo a veces soñaba, le soy sincero, y decía, bueno, bueno, lo que es cuando estuve en Estados Unidos, había una sala que tenían, póngale, había $1.000.000 de insumos que usted con eso trataba más de 1.000 pacientes y $1.000.000 el equipo, o sea, $2.000.000, póngale. O sea, $2 millones. Lo tener más así, difícil sería... pero con un área de programática, lo que le digo, de tratar más o menos arriba de casi 100.000 personas, y ellos se la bancaban, y bueno.
Ese es lo... Bien. Y hoy en día, claro, usted no tiene estadística, o sea que no sabe cuánta gente en Argentina actualmente fuera del área de influencia del hospital en el cual Sí, usted fuera, trabaja. no, seguro. Eso es el gran problema, mire, cuando voy, me han citado a la Cámara de Diputados para eso mismo y ahora empecé un registro nacional, que cuesta armarlo. Yo sé los míos, los que le digo acá, entonces ¿qué hago? Extrapolo, es lo que le decía. Claro, Claro, es que Entonces le acá digo, nosotros, bueno, no hay duda de que es una patología, o sea, a mí me llaman, hágala lo más fácil, dígale, a mí me llaman más o menos a veces por 5 pacientes por día. Sume ahí lo que es al año de distintos lados y los que se me deben escapar y los que no quedan en otros lados. Por eso lo que le hablaba hoy, o sea, tenía que lograr una ley para decir, bueno, hagamos una red para esto, que el paciente acceda, que se notifique, que se trate, que no quede en la desidia, porque es lo que usted contó es lo normal. O sea, a mí no me asombra lo que contó de su familiar. O sea, un paciente que queda postrado con el concepto de que un accidente cerebrovascular no se trata, es una patología grave y no hay nada para hacer. Eso todavía lo sigo escuchando. Me da pena, porque la verdad, o sea, pero pasa por lo que hablamos como ese anteriormente, que hay poca información a esto y que es como que hay que difundirlo más y mi empuje, le soy sincero, y mi fuerza viene de ustedes, de los pacientes. Yo puedo hacer mi fuerza, pero a veces sueño con eso. O sea, yo cuando hago esa jornada le digo, mire, ustedes tienen que empujar e impulsar esto. ¿Por qué? Porque el paciente es el que tiene Porque yo me encuentro con todas las barreras. O sea, me he encontrado con hasta obras sociales que no saben lo que estamos haciendo y que rechazan las cosas, y pero cómo y esto, o sea, le puedo hablar de 1000 cosas y 1000 barreras que he pasado, pero bueno, le vuelvo a decir, como amo esto, lo estoy logrando, pienso que logré mucho, porque así todo nosotros, no es como yo por ser soberbio, pero hemos ganado premios internacionales, tenemos una estadística casi mejor que Francia y tenemos servicios que por lo menos donde hemos estado funcionan y los hacemos funcionar bien. Pero bueno, uno a veces se cansa y necesita el apoyo de todo esto, lo que está hablando usted. O sea, a mí me encantaría llegar al hospital, tener un equipo de ultra primera, médicos que ganen bien, que tengan todos los insumos y que pase un paciente atrás del otro, pero es muy difícil a veces. claro, claro. Le puedo hablar de Dinamarca, por ejemplo. En Dinamarca, los hospitales, cualquier paciente que ingresa con una patología muy compleja, ellos, cuando lo levantan en la calle, desde la ambulancia le avisan al hospital cuál Claro, es la patología con la que va a llegar. Y bien. de acuerdo a eso, incluso antes de que llegue al hospital, ya está despegando el helicóptero de un centro de alta complejidad para no ingresa al hospital, lo reciben en la parte trasera del hospital, lo cargan en el helicóptero y se lo llevan. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Yo se lo aprendí afuera. O sea, mover un helicóptero, que a veces te dicen, no, ir a buscar un paciente con una ACV, a mí el helicóptero me sale $5000 levantarlo. $5000 lo gastás en 10 segundos con una ACV en un paciente joven. O sea, porque el Claro, paciente ese queda hemipléjico y vos después como obra social lo tenés que pagar de por vida. Ese paciente dejó de exacto. trabajar, deja afuera a su familia, tiene problemas con las ventas. Entonces, cuando vos haces ese número real que nadie ve en Argentina, pues nadie lo ve, es la Claro. realidad. Es lo que yo siempre voy y explico y me miran todo. Le estoy hablando desde altas esferas políticas hasta obras sociales y te miran como diciendo, ¿qué está hablando este por Dios? ¿Viste? Y bueno, es la realidad que se habla en el mundo y es lo que hay que empezar a hablar en este país. O sea, la cantidad de gente que queda fuera de un sistema cuando vos me corres con que no, pero es caro lo que ustedes hay que hacer y hay que poner un helicóptero y es caro y que un stand de eso puede ser caro y bueno, hay que hacer el número final y ver qué es más caro. Que ya está estudiado en todo el mundo. Esa es la realidad. Sí, absolutamente de acuerdo. Gracias. Vamos con Laura. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches. A mí, como Roberto, también me tocó muy de cerca y bueno, yo sabía muy bien digamos, la atención primaria. Bien, Mi papá tuvo una isquemia y bueno, nosotros en nuestro caso fue antes de las 4 horas que él se trató, bien. así que
por supuesto que tuvo su tratamiento y por lo cual también después se hizo sus estudios como para poder saber qué era lo que Bien, estaba pasando. Se operó porque tenía una arteria tapada. El bien. tema es, mi pregunta, porque yo lo escuchaba hablar y realmente me quedé muy conmocionada porque en este momento no tengo a mi papá, lamentablemente. Eh, Mi pregunta es, ¿por qué los doctores no están tan capacitados? Porque mi papá se operó porque realmente, tanto como yo, porque en ese sentido firmamos los dos para que él se operara, Pero no te corté, ¿qué le operaron? ¿Te acordás? le operaron de la arteria que tenía la arteria carótida tapada en un Bien, 90%. bien, Él bien. no fumaba, hace 20 años que dejó de fumar, era un hombre deportista, se operó en una clínica privada en Capital Federal, y lamentablemente en la misma operación, nunca nos habían dicho que podía llegar a pasar. En la misma operación, una de las plaquitas que deberían Sí, sí. destapar, Migró al cerebro. se fugó al cerebro, exacto. Produjo un ACV y ese ACV que produjo, tuvo sus trastornos. Mi papá medía un Bueno, metro 88, con lo cual inmenso, altísimo, y quedó hemipléjico y bueno, tuvo un montón de trastornos. Los lugares de rehabilitación no existen, porque en realidad los que existen, y aunque es verdad. nosotros hubiésemos pagado con mis Sí, sí, hermanos sí. los Te, mejores, te entiendo, no eran perfecto. lugares adecuados para que él hiciera su rehabilitación. Por eso yo digo, no importa que aunque uno tenga plata o no la tenga, no hay médicos acordes a lo que nosotros necesitamos en Argentina. De Yo lo bueno. escuchaba a usted y decía, qué lástima que no lo conocí antes, porque Mm. yo ya mi papá no lo tengo. Es difícil lo que vos planteás, pero sí la tecnología avanza, yo demostré, ¿viste? Hoy, bueno, Hugo Lares viene de la cirugía vascular y él sabe, las carótidas cada vez se operan menos, hay cada vez más tecnología puesta en todo esto, y yo soy un creyente de eso, o sea, yo soy creyente de esto, de lo que le mostré, de la tecnología y de ir para adelante. O sea, no te puedo Pero hablar se mucho, están, pero digamos que se está sí. formando más médicos, eso es lo que a mí más me preocupa. Y mira, ese es el gran problema. O sea, estamos formando, pero nos cuesta, porque lo estamos hablando, es un país que cuesta formar gente. Desde todo, desde el costo, porque vos te cuesta conseguir chicos para formar, te cuesta el lugar para formarlo, porque si no tenés tecnología no lo podés formar, te cuesta el financiamiento, está difícil. Por eso, vos te pasa como el último, yo tenía un chico muy hábil, lo mandé a rotar a Francia y no volvió nunca. Te empieza a pasar eso. Se quedó allá. Me dice, mira, Eduardo, discúlpame, te quiero mucho, pero me ofrecen un lugar en Francia, como me pasó a mí. Lo que pasa es que, bueno, yo volví. Dice, y bueno, cada uno está en su derecho y es un médico ultra formado que se lo llevó a otro país. Y bueno, eso también pasa. Claro, que era lo que hablamos en la reunión anterior de medicina, que era una de las cosas que pasaba también. No, seguro, seguro. Seguro porque es un sistema de salud que no ofrece mucho, ¿viste? Y no, eso es lo que Disculpame, hay Ay, que... Laura, no se trata también de cómo están los médicos formados, es todo la desidia que hay Claro, desde los camilleros, los enfermeros, la parte edilicia, cómo tenés que trabajar, no tenés instrumentadora, capaz que tenés todo y no tenés quien te abra el quirófano, entras al quirófano, la luz se apaga en la mitad de la cirugía, tenés que cambiar de quirófano, te tenés que traer la linterna, entonces eso desgasta al que realmente trabaja y se esfuerza. Entonces, eso estás preocupándote más por salvarte vos que por hacer la parte formativa y por formar al residente. Entonces llega un punto que también uno está en el hospital, va, trabaja y como no te alcanza, estás preocupado en que se termine la hora e irte a trabajar al privado porque tenés que seguir viviendo. Entonces no te tomás el tiempo para enseñar al residente y tener una formación. Entonces hay una desidia tan grande en los hospitales, Claro, eso es también. y la rehabilitación también pasa lo mismo, exactamente. El hospital sí, público que no existe, al menos en donde yo estoy, no estamos. sí, Son yo lo que veo, perdón, Hugo, es un tema la rehabilitación en Argentina.
En Argentina, les digo. No hay, No, doctor, yo no, no lo hay, no viví, hay nada, exactamente. lo No, viví yo, porque lo pagábamos y seguro, sin embargo exactamente. No, no no, te digo servía. porque es la pregunta constante y de referencia mía, y yo he averiguado en todo el país y no, es algo muy difícil no sé cuál es el problema, de no formarlo, de tener gente que capaz que no tiene gente, no sé, no sé el tema realmente, pero es muy difícil tener un paciente secuelado, tratarlo en la Argentina, pero estamos hablando de cualquier tipo de paciente, ni hablar si es más joven todavía, menos todavía. Terminan siempre totalmente más secuelados, muertos por complicaciones, una desidia total, el sistema de rehabilitación argentino. Le agradezco, doctor, porque me removió mucho, pero realmente aprendí mucho más. Así que, porque yo en su momento leía y leía porque quería saber más, pero bueno, le agradezco un montón todo lo que hoy nos brindó. No, te agradezco a vos por compartir porque esto también me sirve mucho y nos da fuerza para seguir, es la Por realidad. supuesto. Gracias. Tenemos una más a Beatriz y después lo vamos a dejar continuar al doctor, así puede ir haciendo también el cierre. Beatriz Peláez. Sí, no, bueno, buenas noches, doctor o Buenas doctores. noches. Les agradezco muchísimo. Yo preparo chicos para ingresar a la facultad Bien. y nada, sentirnos creo que orgullosos para dar un poco de aliento, ¿no? Porque sabemos que la batalla cultural tiene que ver con eso, con la formación de profesionales y de un entorno para estos profesionales para que puedan trabajar y no sigamos exportando profesionales en todas las áreas. Uno admira a los profesionales que se quedan, también entiende a los que se van. Y esta batalla cultural que estamos poniendo cada uno nuestro granito de arena, la verdad que me parece que está bueno sentirnos orgullosos para que este país por fin pueda tener la medicina que se merece. Los hospitales públicos, las universidades públicas siguen teniendo profesionales de excelencia y se les cae a pedazos todo, como decía el doctor Hugo Lares, ¿no? Estoy tratando de ver cómo me salvo yo dentro del hospital o cómo corre de una Claro. guardia a la otra, lo veo también mucho con la docencia. Salgo de una escuela a la otra, tengo que dar 300 horas en el día para que me pueda sostener mi familia. Y bueno, ojalá que entre todos y seguramente lo vamos a poder cambiar. Los felicito y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Muchísimas gracias. Avanzamos, doctor. Igual ya nos queda poco, así que no, le mostraba esto, lo que hablábamos. Difundir, alertar y concientizar, ya lo que venimos hablando, me parece perfecto que salió solo el tema. Capacitación esto y charlas a la comunidad. Hay ejemplos de que hemos hecho nosotros, un par de charlas y siempre estamos. Me parece muy importante el trabajo ese como médico. Todos vinimos, he visto médicos que se ponían en un pedestal allá arriba y no bajaban al nivel de paciente. Hay que bajar al nivel del paciente. Yo tengo mucho trato con mis pacientes y hay que explicarles, hay que entenderlos y hay que tratar de estar. Eso es lo más importante. Y sobre todo esto, informarle y realmente decir cómo son las cosas. No siempre tirar datos técnicos que nadie entiende, que no sirven para nada. Así que bueno, era eso. Gracias a todos, les agradezco. La verdad me encantó, me da orgullo por ustedes, la verdad, porque es muy importante para mí esto. Me encanta que sea un tema de atención también y que estén interesados. Y yo quería mostrarles esto, que hoy en día hay tratamientos nuevos, esto sigue avanzando y así que la verdad, muchísimas gracias. Ahí tenemos una pregunta más, Fabián. A ver, Fabián Suárez. Eduardo, No, muy bien. Fabián Suárez. Fabián. Muy bien. Desmuteate. Ahí está. ¿Qué tal? Ahí. Fabián Suárez es mi nombre, soy licenciado en enfermería, Bien, trabajo en el hospital de Quemado y trabajo con pacientes oncológicos. bien. Mi mirada es que tenemos buenos profesionales. Para mí, hay pocos médicos buenos. Creo que los médicos nuevos, hay algunos que se han recibido por Zoom. Y la verdad realmente que nos queda, lamentablemente, este sistema de salud nos queda pocos médicos, señores médicos.
Así que nada, yo creo que la salud necesita reforzar mucho más a los residentes de primero, segundo, tercer año, y más allá no tengo nada, pero hay muchos colombianos que vienen por 2 pesos y lo que dicen solamente es a un paciente darle diclofenac, nada más, y a un paciente oncológico no puedes parar un dolor con un diclofenac. O sea, entiendo que hay muchos médicos buenos, pero las nuevas camadas de los residentes hay que trabajar mucho porque tienen que saber mucho. Y nada, a mí me ha tocado con bastante médicos, cirujanos, clínicos, dermatólogos y demás, el sistema de salud es muy bueno, pero también hay que mejorarlo también, ¿no? Eso quería, digamos, aportar desde mi mirada, ¿no? Que estoy todo el tiempo trabajando y hay muy buenos médicos como usted que explica bien, y hay médicos que te explican rápido, y nosotros los enfermeros tenemos que expresar a los familiares de los pacientes qué dijo el médico, porque más allá están saturados de trabajo, porque también tenemos que entender que los médicos están saturados de trabajo, la población cada día va aumentando más, y realmente a veces los médicos están rapidísimo, que realmente tendrían que parar un poco, pero la explicación de ellos es como que ya está entendida de la otra parte que no entendió, digamos, el familiar del paciente. Pero también a veces están los médicos avasallados porque la enfermedades y la población o la infectología, lo que fuese, cada día hay más. Y tenemos pocos profesionales buenos. Eso quería digamos, acotar. Así que bueno, gracias. Bueno, muy bien, Fabián. Bien, Eduardo, primero que todo agradecerte. Estuvo muy interesante ver cómo la práctica médica se mezcla con todo lo demás, con la educación, con la economía, hasta Hugo nos trajo hasta la infraestructura, ¿no? La infraestructura no solamente hospitalaria, sino la que rodea, que permite, no sé, el traslado en tiempo y forma, la Bien. experiencia con otros países, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en el mundo? Porque nosotros no tenemos que inventar nada, está todo inventado, hay que mirar qué es lo que está funcionando y qué sirve y se puede traer y duplicar y propagar. La conclusión que me llevo yo hoy es que el estado grande, el fantástico que tenemos, lo único que nos ha traído es más pobreza y más carencias. Entonces, Sí, de sí, vuelta. o como Sí, digo yo, esa carencia que hablas también es inaccesible al sistema de salud, porque termina claro, pasando eso también. Hay gente claro, que no accede, entonces tal cual. empezás preso de un sistema que no puedes resolver. Tal cual. Estás enfermo, y es como si fuese una salita de primeros auxilios la medicina, porque el resto, cuando necesitas algo de alta complejidad, es inaccesible. Seguro. Así que. Laura, la última, María Laura. María Laura. Hola, buenas noches. Sí, yo también soy licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital Santo Llani de Capital. Bien. Me encantó la charla, estaba muy buena. Y sí, yo creo que está bueno esto de lo que usted hizo, el proyecto de tener el aparato nuevo, pero se ve que hay muchas trabas en provincia, se ve, porque muchos pacientes de provincia van para capital a atenderse por falta de los aparatos, todo lo que tiene que ver para hacerse su estudio, y lo vemos en capital. Se ve lo que deja la provincia y tiene que hacerse cargo capital también. Eh, Eso es mi mirada hoy en día, no, Sí, no, no, no. no es Eso, María sí, Laura, te doy la razón porque vas al Hospital de Niños de La Plata, único hospital de niños de la provincia, y está vacío. Yo era chico y cuando pasaba por la calle donde está no podías pasar de la cantidad de gente que hay. Te ibas un lunes y parece un domingo feriado. Y yo sé que la gente se va por falta de atención, tecnología, que las van pateando para adelante y se van para capital. Eso no lo sabemos acá en la provincia. sí. Igual las obras sociales también dejan mucho que desear, te digo, porque hay muchas obras sociales que no tienen también toda la tecnología como para hacerse, y hospital que tenga la tecnología van y llegan ahí. Y obvio, como todos, hay que justificar con las obras sociales. Sí. Pero bueno, los Bien. felicito y muy linda la charla. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, Hugo, y la mesa académica de salud, que son impecables siempre, que nos traen cosas súper interesantes. Y si querés unas palabras antes de cerrar, Eduardo, todo tuyo. No, como palabras eso, agradecerle a todos ustedes, porque veo que les interesó y muy buenas sus preguntas, o sea, me llevo eso, las preguntas de ustedes hacia mí, o sea, dónde uno tiene que apuntar y como es y ajustar las tuercas, como digo yo. Y yo hacia ustedes les digo esto, o sea, que les haya quedado el mensaje de lo que es esta patología, que tiene tratamiento, que lo difundan ustedes, que hablen y hablen con gente y cuando vean así una campaña o algo así, que se acerquen, se interesen por esto. Y agradecerles, muchas gracias por escucharme. Yo quisiera resaltar la importancia del espacio político que tenemos, que hace quimiotaxis y atrae este Bien, tipo de profesionales, porque si no fuese por las ideas del liberalismo, esta calidad de profesionales no se nos acercarían a nosotros. Así que felicitaciones. perfecto. Muchas Sí, gracias, sí. Hugo. Gracias por el lugar. Bárbaro. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos por haber Bueno, participado en el día de hoy. Es impecable la capacitación. Y nos vamos a ver seguramente la próxima semana, ya más cerquitas va a haber novedades, como siempre. Y bueno, los dejo un ratito para que se despidan, porque yo siempre los dejo un ratito para que se saluden antes de irse. Pues ya está, bueno, como habitual. Gracias, Eduardo, por la charla. La verdad que fue una charla muy interesante y constructiva para todo lo que es el ámbito de salud. Y bien, bueno, esperemos que podamos cambiar un poquito la situación del país porque verdaderamente está con mucha desidia en general en todo ámbito. en Así todo que bueno, ámbito, sí. Perfecto. gracias Gracias, Daniel. por todo. Gracias, excelente la charla, gracias equipo, porque nos dan iniciativa y nos dan contenido para trabajar con nuestros concejales en cuanto a capacitación, a divulgar este tema que es tan importante, a institucionalizarlo a través de distintos proyectos de ordenanza. Muchísimas gracias desde Villarino, excelente charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Leonardo Bisani desde acá de Pergamino, muy buena, la verdad que estuve oculto sin la cámara, pero estuve atento, muy interesante, cosas que yo no estoy en el área de medicina, pero bueno, como estamos acá tratando, formando lo que sería el FDAP en mi ciudad, trato de seguir todas las charlas, así que bueno, muchísimas gracias, doctor. Buenísimo. Por nada. Bueno, Bueno, vamos a chicos. me quedo conforme que se entendió, por lo que veo que se entendió. Se entendió Sí. y todos se llevan algo para seguir pensando, así que esto está buenísimo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas Nos gracias. despedimos. Voy a finalizar, Chao, voy a cerrar. gracias. Todos, hasta luego. Gracias por todo. Chao, gracias. Nos vamos.